con esta afirmación: no hay nada más importante para el creyente que su crecimiento espiritual. Voy a leerlo de nuevo para que usted lo analice. No hay nada más importante para el creyente que su crecimiento espiritual. Perdón, la falta de costumbre. Bueno, les habíamos anunciado que a partir de hoy íbamos a comenzar a darle una clase aparte a los niños. Entonces pueden salir los niños con su maestra, van a ir aquí abajito a un lugar donde nos prestaron. Entonces todos los niños vayan y ella la maestra los va a traer de nuevo acá cuando hayan terminado. Entonces tienen un buen material para que estudien, ¿no? Y eso es una responsabilidad que tenemos y esperamos que Dios nos ayude en este propósito de enseñarles a nuestros hijos. Miren, los niños están siendo tan bombardeados por enseñanzas erróneas y nosotros necesitamos contrarrestar todas esas enseñanzas de alguna manera. Bueno, entonces esperamos que los que tengan niños pues los traigan. Listo, entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11. Este es el texto que vamos a tomar esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 11. Este es un texto muy importante para poder aprender lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Dice el 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14 dice: entonces ya no seremos niños inmaduros como los niños, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y el versículo 15, quiero que le pongamos atención, y dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, dice que es la iglesia. Bueno, quiero hacer énfasis en este versículo 15. Ahora, el crecimiento involucra todos los sentidos. ¿Qué dice el versículo 15? Dice: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo ¿qué? Sentido. Creceremos en todo sentido. Y ese es el propósito que cada uno de nosotros debemos tener. Ahora, en el sentido espiritual debemos crecer en santidad. O sea, en el sentido espiritual el crecimiento tiene que verse en la santidad, en la consagración y en el servicio a Dios. Bueno, en el sentido emocional, que también tenemos que crecer, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la confianza. Y la parte física es muy importante porque es el cuerpo el que manifiesta lo que hay en la mente y en el corazón. Entonces, ese crecimiento tiene que verse en todos los sentidos de nuestra vida. No es solamente una parte, es en todo el sentido. Ahora, el llamado es a ser como Jesús. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Dios nos llama a ser como Jesús. Y en la última parte dice hasta parecernos, ¿qué dice? Más y más, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y yo insisto en esta necesidad. O sea, crecer significa parecernos cada día más ¿a quién? A Cristo. Cristo es nuestro modelo. Él tiene que ser nuestro modelo a seguir.
Ahora, necesitamos de ese modelo. Les decíamos, creo que la semana pasada, no, hace dos domingos, hablamos de la invitación que hace el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? Y él dice, no nos quedemos estancados. Es cierto, hoy ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos, ninguno. Pero el apóstol Pablo dice, yo tampoco, dice, me considero perfecto, pero una cosa hago y es dejando lo que queda atrás, dice, sigo hacia adelante para alcanzar la perfección. Ahora, la perfección sí es posible, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas ¿de quién? En las fuerzas de Dios. Yo le doy mucha vuelta al asunto. ¿Por qué? Porque hay un concepto equivocado que nos ha mantenido estancados en el conformismo, y es que nadie es perfecto. Es que todos cometemos errores, es que errar es de humanos, y nos hemos quedado en ese concepto que es humano. Ese no es un concepto bíblico, es un concepto humano. Ahora, ¿por qué Dios nos invita a ser perfectos? ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto y porque la obra de Cristo fue ¿qué? Perfecta. Si la obra de Cristo fue perfecta y esa obra de Cristo está en mi vida, entonces yo sí puedo aspirar a la perfección. Bueno, vamos a mirar entonces que el llamado es a ser como Jesús. Si el llamado es a ser como Jesús y a seguir su ejemplo, vamos a ver cómo creció Jesús. Y eso lo miramos en Lucas, capítulo 2, versículo 52. ¿Cómo fue que Jesús creció? Ahora, no hay mucha información acerca de Jesús en un cierto periodo de su vida, ¿no? La Biblia habla de Jesús lo que realmente necesitamos conocer. Pero aquí, en el capítulo 2 de Lucas, versículo 52, este es el último versículo de este capítulo, mira lo que dice. Dice, Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, crecía ¿en qué más? Estatura, y crecía en el favor de Dios y de toda la gente. Así crecía Jesús. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Si Jesús es nuestro ejemplo, entonces nosotros tenemos que tratar de crecer de la misma manera que Él creció. Y yo quisiera que miremos estas tres áreas en las que Jesús crecía. Ahora, estatura tiene que ver con lo físico, sabiduría y gracia en el favor de Dios y de la gente. Si queremos ser como Él, necesitamos crecer en estas tres áreas también. Necesitamos crecer. Ahora vamos a mirarlo de una manera puntual. Sabiduría. Bueno, primero se habla de la estatura, ¿no? La estatura. Bueno, yo creo que en la estatura la mayoría ya crecimos lo que teníamos que crecer, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Los niños aspiran a crecer, nosotros ya crecimos lo que teníamos que crecer. Entonces ahí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ahora, pero lo más importante son las dos áreas restantes. Una, la sabiduría. Esto yo quiero que nosotros tratemos de darle importancia a este concepto, sabiduría. Ahora, Jesús crecía en sabiduría. Y la sabiduría que Jesús tenía no era respecto a las cosas de Dios. Ahora, Jesús también hizo otras cosas, ¿no? Recuerden que Jesús fue carpintero y creo que fue de los mejores. Pero la sabiduría para desarrollar o aprender una profesión es una sabiduría humana. Pero en este caso no se estaba hablando de sabiduría humana, se estaba hablando de la sabiduría con respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué decimos esto? Vamos a mirar el versículo 46 y 47 y miren lo que habla este pasaje. Bueno, dice, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y dice el 47, todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Bueno, este pasaje hace parte de cuando Jesús se pierde en el templo. ¿Recuerdan ustedes esa escena? Jesús se perdió a los 12 años. Jesús se pierde,
María y José lo buscan por todos lados y a los 3 días lo encuentran, dice, discutiendo con los más grandes maestros de la ley de aquel tiempo. Ahora, 12 años, mis amados. Con 12 años, ella tenía más conocimiento que todos los maestros religiosos en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Por eso no estamos hablando de otro tipo de sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría en la palabra, porque ¿de qué iban a discutir los religiosos en el templo? Ya no iban a discutir de negocios ni de nada de eso. Ellos estaban discutiendo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo adquiere esa sabiduría? ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? Mire, yo pienso que la sabiduría, para poder nosotros obtener la sabiduría, necesitamos entender esto. Primero, la sabiduría en la palabra de Dios, vamos a hablar, ¿no? Ahora, 12 años, un niño prácticamente, pero era un hombre, ya era una persona con mucha sabiduría. Nosotros hacíamos una pregunta el domingo pasado: ¿cuánto tiempo llevamos nosotros estudiando la Biblia? ¿Y cuánta sabiduría hemos adquirido? ¿Cuánta sabiduría? Ahora, la sabiduría, o sea, la sabiduría de Jesús es una sabiduría que se tiene que entender, ¿no?, en términos espirituales. Y esa sabiduría primero se recibe del Espíritu Santo. Óigame bien eso, se recibe del Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos para tratar de entender esto. O sea, las cosas de Dios no se pueden entender con la mente humana, con la capacidad humana. Y eso está escrito en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. A mí me gusta mucho este pasaje, de verdad es un pasaje con mucha riqueza, ¿no?, de enseñanza. Capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando de la sabiduría. Dice: les decimos estas cosas, o sea, le estaba predicando de la palabra, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría ¿qué? Humana. Ahora, lo que Pablo enseñó no provenía de la sabiduría humana, no era sabiduría humana. Hay que tener muy clara esta parte. Y dice: en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras ¿de quién? Del Espíritu. Las palabras del Espíritu, dice, para explicar las verdades espirituales. Qué interesante esto. Ahora, nadie puede explicar las verdades espirituales si no es a través de quién, a través del Espíritu Santo. Nadie puede si no es a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a continuar mirando esta parte, y es el versículo 14. El versículo 14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. ¿Sí? Discúlpame un momentico, por favor. Perdón. Entonces, vamos a leer el 14 de nuevo. Dice: pero los que no son, ¿qué dice? Espirituales. No, los que no son espirituales, dice, no pueden recibir esas verdades, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ¿qué? Ridículo, les suena absurdo. ¿A quiénes? A los que no son espirituales. Y dice, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Oiga bien esto. ¿A usted no le parece interesante poder entender esto? Solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu dice. Ahora, yo le hago esta pregunta a usted. Pero a mí siempre me gusta hacer preguntas, aunque a veces son incómodas. Pero las preguntas como que nos confrontan, ¿no? ¿Usted se considera una persona espiritual? Qué silencio, ¿no? ¿Nos consideramos personas espirituales?
Ahora, ¿qué significa? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué significa ser espiritual? Porque también necesitamos entender lo que significa ser espiritual. Ahora, la palabra espiritual es muy sencillo de entender. ¿Qué significa ser espiritual? Espiritual es el que está controlado por el Espíritu Santo. Esa es una persona espiritual, ¿verdad? Inspirado, controlado, guiado por el Espíritu Santo. Ese es espiritual. Hoy en día se confunde la espiritualidad. O sea, es espiritual el que más ora, ¿no? Es espiritual el que más ayuna. Es espiritual el que, el que tiembla, ¿no es cierto? El que grita, el que hace escándalo. No, espiritual es el que está controlado por el Espíritu Santo. Y en esta parte lo que tiene que estar controlado es nuestra mente. Entonces las verdades espirituales solo las puede explicar el Espíritu. Nadie más. Yo no puedo explicar una verdad bíblica correctamente si el Espíritu Santo no habla a través de mi vida. Yo no la puedo explicar. Ahora, eso nosotros lo tenemos que tener claro. Ahora, los que no son espirituales no pueden entender ni recibir esas verdades y tampoco las aceptan. No las aceptan. Ahora, lo que Pablo dice es que hay dos formas de entender y enseñar la palabra. Hay dos formas de entender y enseñar la palabra, ¿no? ¿Cuáles son esas formas? Primero, con la capacidad intelectual humana. Se puede interpretar la escritura con la capacidad humana de los seres humanos. Ahora, todos los seres humanos tenemos la capacidad de analizar, de comprender, de sacar conclusiones de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que oímos. Esa es una capacidad natural que Dios le dio a todos los seres humanos. Usted puede interpretar lo que quiera interpretar. Tiene esa capacidad. Dios nos dotó de esa capacidad. Ahora sí, yo puedo leer la palabra y sacar conclusiones con mi capacidad humana, pero esas conclusiones van a ser erradas. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo puedo sacar conclusiones de la palabra, yo puedo interpretar la palabra. Yo puedo interpretar con mis capacidades humanas, pero esa interpretación va a ser errada, no va a ser correcta. Ahora, esto explica por qué hay tantas formas distintas de interpretación del mismo texto. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por qué hay tantas maneras diferentes de interpretar la Biblia si la Biblia es una sola? ¿No se han hecho esta pregunta ustedes alguna vez? Es que los católicos tienen la misma Biblia, es que los pentecostales tienen la misma Biblia, es que los adventistas tienen la misma Biblia, pero tienen interpretaciones distintas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se está interpretando de manera humana. Eso es sencillo de entender, no es tan complicado. Mire, si la revelación fuera del Espíritu Santo, la interpretación sería una sola. Y sería la misma allá, y sería la misma acá, y todos entenderíamos de la misma manera. ¿No les parece a ustedes? Entonces, que hayan tantas interpretaciones de la Biblia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que se está interpretando la palabra con la capacidad humana, porque usted tiene un concepto, usted tiene otro, usted le parece así, a usted le parece de esta manera, y entonces se van dando las diferentes formas de interpretación. Y entonces nosotros tenemos clara esta parte. Ahora, ahí mismo en 1 Corintios, el 2:9, miren lo que dice. Miremos el versículo 9. Dice Pablo, a eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué significa esto? Cuando dice ningún ojo, ningún oído y ninguna mente ha imaginado, ¿sabe qué quiere decir? Nadie con el ojo humano, nadie con la mente humana, nadie con el oído humano puede percibir las verdades espirituales.
Nadie. Hermano, hay gente muy inteligente que se ha destacado, ¿no?, en su profesión, que han llegado tan lejos, eminencias, que han descubierto cosas impresionantes y han beneficiado a la humanidad. Hermano, pero son personas que entienden de ciencia, que entienden de tantas cosas, pero que no entienden, no pueden entender ni percibir el mensaje de Dios, porque no es con la mente humana. Y dice el versículo 10, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló. ¿Qué significa esa palabra revelar? Significa mostrar, significa quitar el velo. Pero a nosotros, dice Pablo, ¿no?, fue a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. No puede estar más claro. Las cosas de Dios se revelan por medio de quién? De su Espíritu Santo. No se puede entender. Dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos, ¿qué? Profundos de Dios. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo entender? Hermano, los secretos profundos de Dios. No lo superficial. Lo superficial es fácil de percibir, pero lo profundo no es tan fácil. Y para eso necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Ahora, sigamos un poco más adelante y vamos a darnos cuenta de que de que esa forma humana de interpretación siempre va a ser errada. Siempre. Ahora, la segunda forma, que es la correcta, y es con la revelación dada por el Espíritu Santo. ¿Qué necesito para esto? Que mi mente esté bajo el control del Espíritu Santo, y esto significa, ¿no?, que he sido controlado por Él. Mire, ser espiritual no significa pertenecer a un grupo religioso. No, ser espiritual es vivir guiado y controlado por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que los que escribieron la Biblia no escribieron lo que a ellos se les ocurrió? Que dice la Biblia, dice que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y si los que escribieron, lo escribieron bajo el soplo del Espíritu Santo, los que interpretan tienen que tener el mismo soplo del Espíritu Santo para poder entenderlo. Ahora sí, vamos a mirar que esto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Enseñar la palabra correcta no es tan sencillo. Hermano, ¿por qué? Porque esto uno no lo aprende en el seminario. En el seminario aprendemos técnicas, ¿sí? Técnicas. Cuando yo estuve en el seminario, ¿no?, 5 años en el seminario, y uno aprende técnicas, uno aprende hermenéutica, uno aprende, todo esto de cómo armar un sermón. Aprendemos cómo armar un sermón, aprendemos técnicas de interpretación del texto, interpretación de las formas literarias, y eso es muy bonito. Hermano, y hay gente que viene y con esa capacidad que adquieren en el seminario, entonces se lanzan a enseñar, pero si fueron técnicas las que aprendieron, entonces lo que van a enseñar son técnicas. Ahora, la revelación del Espíritu Santo no se la da ningún seminario, no se la puede dar ni el más excelente de los maestros teológicos. Esa se la da el Espíritu Santo a través de una relación personal con Él. Eso es lo que necesitamos entender. Ahora, ¿por qué no es tan sencillo? Porque el que enseña, porque si el que enseña está guiado por el Espíritu Santo, pero el que escucha no está guiado por el Espíritu Santo, va a haber un problema. ¿Qué dicen ustedes? Va a haber un problema. Entonces lo que necesitamos es que tanto el que enseña como el que escucha, entonces estén bajo el mismo espíritu. Porque de lo contrario, hermano, vamos a estar hablando idiomas diferentes. ¿Usted no le ha pasado que dice, yo no entendí nada? ¿No? Hay gente que viene, escucha, pero no entiende nada. Yo ni sé de lo que me hablaron. En otras ocasiones hay gente que viene y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron. ¿No? Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué hay esa contradicción? Porque hay dos espíritus distintos encontrados. Está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. Ahora, esto es importante. Tanto el que enseña debe estar guiado por el Espíritu, como el que escucha también tiene que estar guiado por el Espíritu.
Eso es lo que dice Pablo, ¿sí o no? Dice, si una persona no está guiada por el Espíritu Santo y escucha la palabra, lo que escucha le va a parecer absurdo, ilógico, no lo va a poder comprender. Entonces es una responsabilidad de parte y parte. Por eso es muy importante. Entonces la gente espera que solo los predicadores estén ungidos, ¿no? No, que los predicadores busquen, que los predicadores sean llenos del Espíritu Santo. Eso hay que hacerlo y tiene que ser así. Pero también el oyente necesita, mi amado, estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Ahora, esto explica por qué existe a veces rechazo o desacuerdo en la misma palabra, ¿no? Si hay guianza del mismo Espíritu en el que enseña y en el que escucha, no tiene por qué haber contradicción, de ninguna manera. Ahora, para obtener la sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta. Jesús crecía en sabiduría. ¿Será que Jesús era un niño perezoso para leer las Escrituras? ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo. Primero, Jesús debió haber tenido padres que le enseñaron las Escrituras, ¿sí o no? Tuvo que haber sido. José y María fueron escogidos por Dios para que fueran los padres de Jesús, y Dios no los escogió al azar. Dios escoge a María porque era una mujer que iba a ser usada en sus manos. Y una de las responsabilidades de María y de José era enseñarle a Jesús a conocer ¿qué? Las Escrituras. Por eso a mí me parece tan importante que nosotros como padres, ustedes como padres que están criando a sus hijos, hermanos, le enseñen a sus hijos las Escrituras. Que se le enseñe. Miren lo que recomendó Dios en el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué les dijo Dios a los padres? Les dijo, coloquen esta palabra, estas escrituras, enséñenlas a sus hijos, enséñenselas a sus hijos. Dice, insistan tanto en ello, dice, traten de meterles, para utilizar el término, esta palabra por todos los sentidos. Que la escuchen, que la vean, que la lean, escríbanla, ¿se acuerdan ustedes? Escríbanla, dice, en los postes de su casa, en la entrada de su casa, en las paredes de su casa, para que sus hijos aprendan las Escrituras. Hermano, qué tristeza es ver la juventud, cómo se está perdiendo hoy en día. ¿Ustedes no han pensado en eso? ¿Cómo la juventud se pierde hoy en día? ¿Sí? ¿Y cuáles son los que se pierden? Hermanos, los que no tienen orientación, los que no conocen el camino. ¿Y por qué no conocen el camino? Porque los padres no estamos, hermano, pendientes de la enseñanza de nuestros hijos. Y yo siempre le digo a los padres, así como ustedes se preocupan porque sus hijos crezcan y prosperen en el conocimiento intelectual, ¿sí? Para que pasen el año, para que vayan bien, para que ocupen el primer puesto en la escuela o en el colegio, ocúpense también para que conozcan a Dios. El conocimiento intelectual les va a servir para aquí, para ganar dinero, para tener mejores recursos económicos, pero el conocimiento espiritual, mis amados, les va a servir ¿para qué? Para esta vida y también para la vida eterna. Pero yo pienso que no hay esa preocupación. Pensando en eso fue que abrimos ese espacio para que los niños puedan aprender, ¿no? A su estilo. Y esperamos que Dios nos ayude en esta parte. Entonces, para obtener la sabiduría, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que amar la sabiduría. Vamos a mirar Proverbios y estamos avanzando un poquito rápido porque vamos a tener la Santa Cena esta mañana. Proverbios capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice. Proverbios 4, 6 dice así. Dice, no des la espalda ¿a qué? A la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. ¿Quién? La sabiduría. Y dice el versículo 7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Versículo 8, si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará.
Hermano, la mayoría de los tropiezos que tenemos en la vida, la mayoría de los fracasos que enfrentamos en la vida es por falta ¿de qué? De sabiduría. Hermano, la sabiduría es diferente al conocimiento, ¿ustedes sabían? ¿No? El conocimiento es lo que nosotros almacenamos de lo que debemos hacer, ¿no? Es conocer lo que debo hacer, ese es el conocimiento. Pero la sabiduría es hacer lo que realmente debo hacer. Hay gente que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero hace ¿qué? Lo contrario. Esa persona no es sabia. Entonces hay que adquirir sabiduría, y la sabiduría tiene mucho que ver con cómo nos conducimos en la vida. Ahora, ¿quién es el que nos orienta respecto a la palabra? Dios, ¿no es cierto? Ahí está la orientación, ahí está la luz, porque la palabra es nuestra lámpara. Usted sabe que no tiene que hacerle mal a otro. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Eso es conocimiento. Pero sabiduría es que no hacerle mal a nadie. Porque si yo sé que no le debo hacer mal a nadie, pero lo hago, entonces no soy sabio. Hay caminos que no debemos tomar. Hay decisiones que no debemos tomar. Hay palabras que no debemos decir, ¿no? Hay cosas que no debemos hacer porque sabemos que son incorrectas. Ser sabio es no hacer lo que no debo, lo que me va a perjudicar. Entonces, ¿qué dice? Que hay que amar la sabiduría. Hay que amarla. Entonces, mire por qué dice que cuando amamos la sabiduría, dice que ella nos engrandece y ella nos abraza. Entonces, esta es una parte muy importante. Hay otro proverbio ahí en el capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, perdón, 2, versículo 2. Dice así: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Ahora, ¿a cuántos nos gusta la plata? A todos, ¿verdad? Todos los días nos levantamos a buscar ¿qué? Plata, ¿no es cierto? En el trabajo que hacemos, en el negocio que hacemos, hermano, la plata es bonita, la plata, porque con la plata conseguimos muchas cosas. Pero sabe, dice acá, dice, ustedes deberían buscar la sabiduría más que la plata. ¿Por qué? Porque con sabiduría se consigue plata, pero con plata no se compra la sabiduría. Hay gente que tiene mucha plata, pero van por la vida, hermano, tropezándose y cayendo y haciéndose daño y haciéndole daño a los demás con mucha plata. Entonces, con la sabiduría se consigue plata bien conseguida, pero con la plata no se compra. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Conseguir qué? Sabiduría. Eso es lo importante. Entonces, ahora, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que amar la sabiduría. ¿Cómo amamos la sabiduría? O sea, uno no adquiere la sabiduría de una manera automática, hermano. Uno no se vuelve profesional en una área simplemente porque quise, ¿no? Es que voy a orar y ayunar para que Dios me convierta en un gran médico, en un gran abogado. No, usted tiene que ir a la universidad y tiene que estudiar, tiene que aprender. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que amar la sabiduría, significa interesarnos por el conocimiento de la palabra. ¿Sí? ¿Sabe una cosa, hermano? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero una de las cosas que el enemigo más procura con el creyente es mantenerlo alejado ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Esa es una de las cosas, hermano, que el enemigo más busca, mantener al creyente alejado de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si mantiene al creyente alejado de la palabra de Dios, lo mantiene a oscuras. Lo mantiene a oscuras. Y va a ser fácil desviarlo del camino. Y es una realidad que preocupa, pero que se refleja en muchos de nosotros. Poco interés por el estudio de la palabra. Poco interés. Nos conformamos con muy poco y eso significa no amar la sabiduría. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies, que dice Proverbios, tu palabra, y lumbrera
a mi camino. Entonces, qué bueno es tratar de volver a la palabra. Hermano, sacar un poquito de tiempo, porque no es que no haya tiempo. Hay gente que dice, no es que no hay tiempo, dicen, ¿no? Que yo no tengo tiempo. Hermano, usted tiene tiempo para otras cosas. Entonces, saque un tiempo para estudiar y decirle al Señor, yo amo la sabiduría, yo quiero la sabiduría. Ahora, y lo último, ya mirando la otra parte, en la experiencia de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría y en el favor de Dios. Vamos a leer el texto de nuevo, porque estamos aprendiendo de Jesús, ¿no? No es el único modelo de quien debemos aprender, porque los modelos humanos, hermano, los modelos humanos fallan. Ninguno podemos decir que somos perfectos en esa área para decirle a otros, sigan mi ejemplo, pero Jesús está ahí. Entonces el último versículo, que es el 52, y dice, entonces, Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría porque amaba la sabiduría, en estatura y en el favor, oiga bien, en el favor de Dios y de toda la gente. Y esa es la otra parte. Estamos llamados a crecer en el favor de Dios, así como Jesús crecía. Ahora, ¿qué significa crecer en el favor de Dios? Ahora, el favor de Dios se obtiene agradando. ¿Cómo se obtiene el favor? Agradando. ¿Cómo se obtiene la gracia? Porque la versión Reina Valera dice, crecía en la gracia de Dios. El favor se obtiene agradando. La gracia es aceptación. Jesús agradó, obedeció al Padre y consiguió el favor. El favor no se consigue de otra manera. Mire, usted puede conseguir que lo aborrezcan o puede conseguir que lo amen, ¿no? Cualquiera de las dos cosas las puede conseguir. ¿Cómo se consigue que lo aborrezcan? Siendo malo, ¿cierto? Llevando la contraria, haciendo daño, siendo desobediente. ¿Y cómo consigue que lo amen, que lo aprecien? Siendo honrado, siendo respetuoso, siendo obediente, siendo correcto. Usted adquiere gracia donde quiera que vaya. Entonces lo mismo es con Dios. El favor de Dios yo solamente lo puedo conseguir cuando le agrado, ¿no? Cuando le obedezco. Esa es la gracia de Dios. Y Jesús lo hizo. Jesús pudo haber hecho lo que Él quería. ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo tanto ese episodio en el monte de Getsemaní. ¿Lo recuerdan ustedes? Faltaban horas para que lo crucificaran. Y Jesús tomó a 2 de sus discípulos, dice, y se fue al monte y les dijo, quédense aquí. Les dijo a ellos, yo me voy un poco más adelante a orar. Dice, y cuando estaba orando se angustió tanto que empezó a sudar como gotas de sangre. Y en su oración decía, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta prueba. Si hay otra forma de salvar al mundo que no sea experimentando el sufrimiento que me espera, entonces hazlo. Pero él concluye diciendo, pero yo no vine a hacer mi voluntad, sino la tuya. Y a pesar de sentir la angustia, el miedo, al dolor que iba a experimentar, él fue como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque él dice, yo tengo claro que vine a ¿qué? A cumplir la voluntad de Dios. Entonces, por eso fue que él ganó el favor. Para poder agradarlo, hay que conocer su voluntad. Y esto es ¿qué? Sabiduría. Mire que las dos cosas van juntas, ¿verdad? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Cuando conozco su voluntad. ¿Cómo puedo conocer su voluntad? Cuando busco la sabiduría. Cuando entiendo la palabra. Porque ahí está expresa la voluntad de Dios. Si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Y yo concluyo con esto. Y puedo decirles, hermano, hay que tratar de adquirir conocimiento. Hay que invertir en el conocimiento. Esfuerzo, tiempo, así como se invierte en conseguir la plata. Que la sabiduría es más preciosa que las mismas piedras, que los rubíes, es más valiosa y más preciosa. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se llega a obtener sabiduría? Estudiando, leyendo, escuchando. Y yo le puedo decir esto para concluir. Sin el conocimiento correcto, no puede haber obediencia correcta. Y si no hay obediencia correcta, no podemos obtener el favor de Dios. Porque el favor de Dios se obtiene ¿cómo? Con la obediencia. Hermano, hay mucha gente
que está obedeciendo, pero no están obedeciendo a Dios, están obedeciendo reglas religiosas, conceptos humanos, y ellos creen que están obedeciendo a Dios. Hermano, ¿pero por qué? Porque les hace falta ¿qué? Sabiduría, tanto a los que enseñan como a los que aprenden. Hermano, usted no tiene por qué correr el riesgo de que lo engañen. No tiene por qué correr el riesgo, hermano, de estar obedeciendo cosas que Dios no ha mandado, porque usted puede obtener la sabiduría ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente. ¿Sabe qué es lo que más quiere darnos Dios? Más que plata, más que salud, más quiere darnos sabiduría. Porque con la sabiduría podemos encontrar el camino correcto y podemos evitar mucho sufrimiento. Mis amados, entonces ahí les dejo esta inquietud. Y aprovecho para invitarlos el día miércoles. El día miércoles comenzamos un estudio bíblico. Vimos 10 personas el miércoles. Ojalá que este miércoles hayamos 20. Porque es estudio y estamos estudiando un tema muy importante que es el poder de la palabra de Dios. Ese es el tema que estamos manejando, el poder de la palabra de Dios. Usted tiene que saber cuál es el poder que usted tiene en las manos y en la mente y poder usarlo. Bien, miércoles 7 de la noche vamos a seguir con este estudio bíblico. Listo, entonces esta mañana yo les había prometido que íbamos a participar de la Cena del Señor y aquí estamos. Y yo quiero que se pongan de pie y a través de esta canción le demos gracias a Dios. Y prepárese para participar de este momento, que es un momento especial, es un momento